Muy buenas tardes amigos, aquí en una nueva emisión de Águila Política. Hoy jueves 16 de noviembre del 2017, ya casi terminando el semestre. Pero bueno, estamos una vez más aquí para pues una nueva emisión de su programa favorito. Y con mucho gusto, con el gusto de siempre, saludo a mis compañeros y amigos. Diana Galaviz, ¿cómo estás, Diana? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Y qué tal todos ustedes? Muy bien, Diana, muchas gracias. Chucho. Jesús. Hola, Chava, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Diana. Hola, Fátima. Hola, Chucho. Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue muy la bien. peregrinación? Muchas gracias. Estuvo cansado. Sí, padre. Muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a, como todos los jueves, tener un tema bastante interesante para todos ustedes. Pero antes vamos a pues a premiar a todos nuestros leales seguidores. Con un pequeño premio que estamos haciendo los estudiantes aquí, en el cual vamos a rifar este bello libro que se llama Energías Renovables, la reforma energética del siglo XXI. ¿Cómo va a ser la dinámica? Bueno, a lo largo de los siguientes 3 programas vamos a hacer una pregunta a lo largo del programa. No va a ser al mismo tiempo todas, el chiste es que sean diferentes, ¿no? Va a ser de cultura general, así que no van a tener mucho que pensar. Y el primero que conteste las 3 correctamente, pues ganará este bello libro, este bello ejemplar, ¿no? Entonces, bueno, empiecen a participar, los esperamos. Recordamos que nos pueden escuchar por Facebook de URadio, el Twitter @URadio, la página www.upres/URadio/play, si no me equivoco. Y bueno, obviamente las repeticiones en el canal de YouTube de URadio. Y bueno, obviamente esperamos sus comentarios para el día de hoy. Hoy es un tema muy interesante. Hoy, debido a la cercanía con el 20 de noviembre, vamos a, al igual que la otra vez que hicimos el programa de la independencia, hoy va a ser de la Revolución Mexicana. Este acontecimiento que después del corte pues vamos a empezar. Y bueno, obviamente debido al tiempo, yo creo que para que en lo que llega nuestra invitada, bueno, pues nos vamos a corte y para empezar de lleno regresamos aquí a Águila Política. Y no olviden de participar aquí y esperar las preguntas para la rifa de este bello libro. Entonces, por favor, participen y sigan sintonizándonos cada jueves de 3 a 4 en URadio. Vamos al corte y ya volvemos con el tema del día de hoy. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Misión. Crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad, en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Valores. Junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión. Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común. Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social, a través de la docencia, investigación y extensión,
para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país. Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización. Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. De regreso aquí a Águila Política ya con nuestra invitada del día de hoy, la Miss Ana María Peregrina. Hola Miss, ¿cómo está? ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo está la audiencia? Buenas tardes. Bueno, nada más antes de empezar vamos a aclarar un poquito lo del sorteo del libro. Lo que vamos a hacer es, en los siguientes 3 programas vamos a hacer una pregunta. Y en el tercer programa ustedes nos van a mandar sus 3 respuestas. El que las mande correctamente y más rápido será el ganador de este libro. Entonces, pues para que nos estén sintonizando de esta semana y las 2 siguientes, ¿no? Y bueno, ya en la 4ª semana vamos a anunciar al ganador. Y bueno, obviamente esperamos su participación. Les recordamos que estamos en Facebook Live, entonces sigan el programa. Y bueno, cualquier duda, pues nos mandan mensaje aquí al programa y se las contestamos. Y bueno, ya metiéndonos de lleno en el tema del día de hoy. Hoy, a pesar de que es 16 de noviembre, pero por la cercanía, pues es pertinente y para nosotros bastante interesante y hasta una obviedad tener que mencionar el acontecimiento que fue la Revolución Mexicana, o aquí quien dice revoluciones mexicanas, ¿no? Entonces, Miss, bueno, empezamos de una vez. Quisiera a ver si nos podría comentar, ahora sí desde el comienzo, empezando por el principio. Más o menos la época de 1810, que es ahora sí el detonante, pero obviamente sabemos que por ahí de 1908 con Madero, la creación del partido antirreeleccionista, la entrevista a Porfirio Díaz Krillman, ese tipo de cuestiones. ¿Nos podría hablar el contexto que se vivía a principios del siglo XX en México? Sí, claro, bueno, año tras año es una referencia obligada el tocar estos temas porque nos permiten finalmente entender o tratar de explicarnos si es que esto no nos causa un revuelo mental mayor, porque muchas veces los mexicanos no somos muy afectos a volver a repasar una y mil veces eventos que no han sido precisamente luminosos en nuestra historia patria. Me queda muy claro que no podemos empezar a hablar de la revolución sin hablar del porfiriato. Y fíjate, y precisamente es el porfiriato y don Porfirio quien finalmente nos tiene un poco introvertida el alma a los mexicanos, porque no hemos sabido encontrarle un lugar en la historia, si lo tenemos como villano, si lo tenemos como modernizador, si lo tenemos, en qué plano podemos poner a don Porfirio, al general Porfirio Díaz Mori, en un lugar en donde no nos sea incómodo a la mayoría de los mexicanos. Lo cierto es que los gobiernos posrevolucionarios hicieron de él justamente el villano favorito para poderle atribuir todas y cada una de las desgracias de este país que dieron origen justamente a la gesta revolucionaria. No se puede hablar de la revolución sin lo que la motiva, que es justamente un prolongado periodo de gobierno a manos de un hombre encarnado con su propia efigie. Es una etapa muy prolongada de nuestro país en donde sucedieron muchas cosas, algunas muy luminosas y otras verdaderamente execrables, algunas que dejan para todos los mexicanos un sabor de boca verdaderamente agraviante. Está México que entraba al siglo XX de la mano de las más recientes innovaciones tecnológicas, como lo era el uso de la telegrafía, el uso
de la electrificación para uso tanto doméstico como público, el electrificado público. Estaba la red ferroviaria, que ya había tenido su mejor explosión y punto de arranque por allá de 1880, y que había llegado de la mano tanto de británicos como de norteamericanos a nuestro país, y que había hecho el tendido más ambicioso que podría haberse imaginado, en que incluso, si ustedes me preguntan hasta el día de hoy, las intercomunicaciones terrestres por vía férrea se hacen todavía con la estructura dejada por el Porfiriato. Los puertos sufrieron también una gran modernización, una reactivación, porque se sabía que toda esta enorme cantidad de producción de materias primas tendría que salir primero interconectada por el interior, por los ferrocarriles, y luego sacada al exterior por los barcos. Entonces, este México que de alguna forma nos ponía a tiempo con el mundo, también empezó a gestar en su interior toda una serie de inequidades brutales que hicieron que muchas veces el grupo de beneficiarios del Porfiriato pudiera caber realmente en un espacio relativamente breve, físicamente hablando. Me refiero a que los dueños de México podían sentarse prácticamente a tomar café en un salón y quedar todavía espacio. Mucha de la tierra funcionaba a partir del latifundio, que es la manera en la que se puede generar excedentes. Yo sé que el liberalismo posterior a la revolución me va a decir que la gran conquista de la revolución es el ejido, pero el ejido no crea excedentes, y menos para poder ser comercializados con el exterior. Entonces el latifundio respondía a una fórmula económica que dio finalmente dueños a las tierras de México. Prácticamente 3/4 partes de las tierras de México estaban en manos de 1/4 parte de mexicanos, o quizás menos. Y eso finalmente va a ir cincelando el rostro de la última parte del gobierno porfirista, que va a dejar una serie de sinsabores, de enojos, de una contenida rabia que va a explotar justamente en el movimiento revolucionario. Y bueno, obviamente bajo este contexto y bajo pues los acontecimientos, por ejemplo, de esta peculiar entrevista de Porfirio con Krillman, en el cual Porfirio decía que ya, o sea, sí, prácticamente era su despedida este periodo. O sea que, en teoría, si se hubiera esperado un año, si hubiera tenido una transición, por lo menos, dentro de lo que cabía en la época democrática, ¿no? Entonces, por ejemplo, Chucho, tú, me gustaría ver tu opinión acerca de cuál crees que realmente fue, ahora sí, la pólvora que a fin de cuentas, a pesar de esta declaración de Porfirio que decía que pues yo ya estoy cansado, estoy viejo, lo que quieras, pues yo ya me voy. ¿Tú qué crees que sea lo que, por ejemplo, los hermanos Cerdán o Madero dijeron, no, pues hay que actuar ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué crees que sea ese disparador? Difícilmente creo que podemos encontrar una chispa que haya aventado este movimiento. Creo que fueron las condiciones en las que se puso el país, adoptar un modelo cercano al capitalismo, que fue lo que verdaderamente empezó a crear una desigualdad brutal en el país, que al mismo tiempo empieza a crear pues un sentido de abandono, ¿no? de aquellas clases desprotegidas. Creo que hubo quienes pudieron leer el momento y aprovecharse del sentimiento de la gente para conseguir al final pues objetivos políticos personales, ¿no? Creo que la revolución se caracteriza por ser un vaivén de personajes políticos. Entra uno, sale el otro, y así tan rápido que no nos percatamos, pero porque finalmente no encontramos que exista un plan nacional como el que venía ejerciendo Porfirio Díaz, sino que todos quieren ahora pues poner imponer su plan personal, ¿no? Sus objetivos personales. Creo que las circunstancias en las que está México antes del inicio de la Revolución Mexicana no son muy distintas a las de aquellos países que comenzaban a industrializarse. Lamentablemente en el mundo entero podíamos ver imágenes de desigualdad que hasta el momento seguimos viendo, pero estamos hablando del México del siglo XX, o sea. Sí. Y bueno, me parece muy interesante, Chucho, esta cuestión, y también
Claro, cabe dentro de este marco que estamos envolviendo este evento, no hay que olvidar que Porfirio Díaz, independientemente de que lo tachan siempre por este periodo o este evento lo tachan de dictador, por ejemplo, no hay que olvidar que Porfirio fue a lo largo de la historia de México un héroe de la patria, ¿no? Peleó a mediados del siglo XIX, con la batalla del 5 de mayo incluso estuvo envuelto. O sea, Porfirio realmente fue un personaje bastante importante en la historia nacional. A lo mejor, y oyendo más o menos lo que comentan, a lo mejor la gente sintió que Porfirio, precisamente por esta inversión extranjera que decía la Miss, estaba alejándose de la gente, ¿no? Estaba alejándose del mexicano, ahora sí aburguesándose bastante Porfirio, tanto que vemos las fotos cómo va cambiando, viéndose más europeo el presidente Porfirio Díaz. Y bueno, pues es parte de este contexto, yo creo que nosotros lo vemos de esa manera, ¿no? Un personaje bastante alejado de la gente en la última etapa, desde que tiene su segunda esposa Porfirio, pues dicen muchos que ella lo arreglaba para que pareciera más un soldadito europeo, pero a fin de cuentas yo creo que más bien corre por una cuestión de querer cambiar las cosas, pero yo creo que se hizo con una forma de impactar muy fuerte sobre todo el territorio. Entonces, pues ya pasando ahora sí al inicio, que oficialmente es el 20 de noviembre, pero pues sabemos que aquí nosotros nos gusta adelantar las cosas. ¿Nos podría platicar cómo fue el inicio de este movimiento? Porque Madero llama a las armas un 20 de noviembre en base al Plan de San Luis, pero debido a que de que lo avisa Madero, pues obviamente las tropas de Porfirio pues van a tratar de apresar a los rebeldes, a sublevarlos. Entonces nosotros empezamos con los hermanos Cerdán, la famosa casa de los hermanos Cerdán, la revolución un 18 de noviembre. ¿Qué pasó ese día en México, en Puebla, el 18 de noviembre? Que realmente podríamos decir que es el inicio o la explosión del inicio de la Revolución Mexicana. Bueno, el estado de Puebla estaba gobernado por el general Mucio P. Martínez, que era uno de los amigos, uno de los fieles caudillos que habían acompañado a Porfirio Díaz en su carrera militar, y que como una prebenda, que yo creo que no nos suena en nada extraño, había obtenido justamente el gobierno del estado de Puebla. Mucio P. Martínez había gobernado Puebla con los criterios que le había indicado don Porfirio, que era el de orden y progreso. Había pacificado mucho el territorio poblano, había eslabonado sobre todo con las serranías, una especie de alianza territorial que permitía en algún momento entrar y salir estas comunidades indígenas de un liberalismo pragmático. Ellos iban por sus objetivos y el liberalismo los acogía en una especie de intercambio venturoso para ambos. Y de alguna forma esto había funcionado así durante el tiempo en que el gobernador se había mantenido del lado, digamos, transitando al lado de don Porfirio. Sin embargo, había ya sido inoculado, sobre todo en estas zonas serranas y en algunas otras, por ejemplo, muy de las proximidades del volcán, el germen del anarcosindicalismo, de las manifestaciones, digamos, de vanguardia en el pensamiento mexicano, y esto había hecho que la familia Cerdán, cuyos miembros todos tenían una adscripción diferente. Nosotros muchas veces creemos ver en la familia Cerdán un común denominador. Sobre todo las mujeres, y en este caso Carmen, era maestra, y ellos tenían un germen diferente al de Máximo y tenían otro germen diferente. Eran distintos el origen de los miembros de la familia Cerdán. Sin embargo, ciertamente algunos pasaron, digamos, de la concepción de la idea hacia la praxis. Y justamente es esta acumulación de material bélico, esta
resguardo que tenían ya de fusiles, los que les hicieron atraer la atención del régimen porfirista para ir a catear el domicilio de estos hermanos, de esta familia, que si bien no eran de alta sociedad, eran más bien de esta delgada capa clase mediera que estaba irrumpiendo en nuevos puestos. La hermana, decíamos, era parte del magisterio, los hermanos habían tenido otras actividades y no se puede decir que ellos eran ni por mucho acaudalados. Más bien respondían a una corriente liberal de pensamiento que estaba adoptando nuevas praxis y que finalmente tendrían esta explosión el 18 de noviembre aquí en Puebla. Ok, y bueno, ya nos vamos a ir a corte. Antes vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo y compañero José Carlos Monterrey. Y bueno, obviamente veo que hay ímpetu por saber las preguntas, pero pues esa es parte del chiste, ¿no? Como que hacerlos aguantar tantito. Y bueno, vamos a un corte y regresamos con más de este Águila Política del día de hoy. Vamos a corte y regresamos. Bueno, ¿y qué van a preguntar? Buena pregunta. No sabemos. Rumbo al 50 aniversario. Misión. Crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad, en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Valores. Junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión. Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común. Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social, a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país. Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización. Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. De regreso aquí Águila Política para continuar con el tema del día de hoy, que es la Revolución Mexicana, por supuesto. Y bueno, vamos de una vez a transportarnos. Ya hablamos de lo que fue un poco el porfiriato, de lo que fue esta época un poco movida de 1908-1910, perdón. Y ahora vamos con un aspecto muy importante. Yo creo que el evento más importante democráticamente hablando hasta esa fecha, que es la victoria en las urnas de Francisco Ignacio Madero. Y bueno, antes de pasar a usted, Miss, que nos dé su opinión, me gustaría oír también la de mis compañeras. Fátima, me gustaría, ¿tú cómo calificarías o tú cómo dirías que fue este acontecimiento, la victoria de Madero en las urnas, después de que sabemos que todos los presidentes entraban por acabar con el anterior, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves este momento de la historia de México
alrededor de una época muy turbia, muy violenta incluso, en la que nos estamos inmersionando. La pregunta es... ¿Tú qué opinas o cuál es tu opinión? ¿Cómo calificarías ese momento? Si le darías una descripción. Yo creo que en México se vivía había mucha falta de comunicación y de organización en los revolucionarios. Entonces, me imagino que el principal sentimiento era de confusión, de, bueno, ya ganó y ahora qué, cómo vamos a cambiar, cómo vamos a lograr, digamos, ser ese México por el que Francisco y Madero buscaba gobernar. Entonces yo creo que es eso, que los revolucionarios se encontraban con esa confusión, con ese qué irá a pasar. Y pues obviamente fue un momento importante para el país, pero también yo creo que hubo mucha gente que ni se enteró también. Entonces yo creo que es importante también recordar eso, o sea que en algunos pueblos nunca nadie se enteró de que pasó la revolución. Y sí, yo creo que es eso, que es como estaban a la expectativa de qué iba a pasar. Miss, usted como en concreto, en su opinión, ¿qué significó la victoria de Francisco y Madero, un personaje muy importante en la historia de México, en las urnas después de más de 30 años de gobierno de un Porfirio Díaz, que ya había, bien para mal, establecido o estabilizado al país, por lo menos en seguridad me parece, y que viene un cambio en el que la gente ahora, después de tanto tiempo, vuelve a votar, ¿no? Entonces, a pesar de el periodo de Manuel González y todo eso, pero pues es ahora sí un cambio completamente de personaje, ¿no? Incluso de perfil. Francisco y Madero es pues más un intelectual, un político casi por así decirlo, y cuando Porfirio Díaz y sus antecesores eran generales de batallas, ¿no? ¿Usted cómo ve esta victoria o este acontecimiento de la victoria de Francisco y Madero en las urnas? Pues yo creo que más bien la palabra que me surge a la cabeza cuando pienso en este periodo, más que confusión, es euforia. Había un despertar que eventualmente nos hacía al México de su momento el receptor de una serie de posibilidades, me refiero en el ámbito de la elección, y que esto llevó a despertar en muchos acariciar la idea de que la democracia hubiera sido posible. Desgraciadamente, como bien dices, vino acompañado de la figura de un hombre que me parece un paradigma en sí mismo, alguien que su propia inercia lo llevaba a querer encarnar los valores del civilismo, principio que nada por principio que otra cosa. Segundo, no había dejado establecido bien cuál era su proyecto, cuál era su estrategia para poder tomar las riendas de este México bronco, como le decía don Porfirio. No despierten al tigre, porque seguramente luego no van a saber cómo meterlo en orden. Yo no estoy muy segura si esto que nos dice Fátima sea factible, porque es precisamente de donde los pueblos, de donde sale la gente para involucrarse, ya sea en el movimiento del norte o ya sea en el sur. Quizás en el sur profundo, quizás en la península de Yucatán, probablemente ahí nos quedemos con un faltante, pero digamos que toda la zona centro y hacia el norte hasta la frontera nos la encontramos preñada de infinidad de movimientos y caciques transformados en líderes, habilitados después en militares, terminan siendo habilitados como y obteniendo grados del ejército, y todos por el paso de la revolución consideran haber obtenido los méritos suficientes para alcanzar capitanías, convertirse en generales, y entonces esto nos convierte en efecto en un polvorín, en una... De hecho, el primero que no reconoce o está inseguro del papel que puede jugar Madero en la transición, digámoslo así, a la democracia, es el propio Villa. Villa es el primero que trata de discurrir cuál es el plan que Madero tiene para ofrecer a México, y es el que le regatea en un principio
bueno, estamos dispuestos a deponer las armas, porque hay que recordar que ellos tenían, digamos, movimientos paralelos, uno que era de corte institucional, que era el antirreeleccionismo, mientras que ya estaba en armas Villa. Entonces él le pregunta a Gonzalo Madero cuál es su estrategia, para dónde se tiene que movilizar toda esta energía que se está despertando. ¿Qué vamos a hacer? No sé si podría decirse que hubo un momento titubeante en Madero, pero lo cierto es que él llega a asumir el poder sin una estrategia. Hay muy pocas luces que se puedan decir acerca del maderismo. Hablaba un poco de reparto de tierras, que me parece que era lo pertinente, porque si el grito era tierra y libertad, algo se tenía que hacer con el reparto de tierras y desbaratar los latifundios, que eran, digamos, la parte más agraviante. Yo no estoy muy segura si en realidad, como se decía, eran formas demasiado nuevas para México el latifundio. El latifundio viene desde la colonia, en pocas palabras. Es decir, no estaban experimentando, el campesinado no se abrió, no, se mantuvo y se redefinió, se resignificó la hacienda colonial, que después terminó en el latifundio porfirista. Yo creo que no hay gran disrupción. Lo que sí estamos ahora ante un nuevo momento histórico en donde las ideas de participación de lo social han cambiado, y una buena parte de México está en ayunas totalmente de cómo podrá ser su participación en un nuevo México. Y esto hace destapar infinidad de entusiasmos, algunos encausados y otros totalmente anárquicos, que terminan por desangrar al país. En una década, más de 1 millón de muertos, termina por hacer de la revolución el hito histórico más importante del siglo XX. Y bueno, obviamente en este discurso antirreeleccionista es bastante interesante, ¿no? Porque según me he informado en mis clases de identidad mexicana, el primero que llama la antirreelección es precisamente Porfirio Díaz contra Benito Juárez. Obviamente por cuestiones del destino, Juárez muere y ya no puede ejercer otra vez como presidente. Pero bueno, y obviamente, Chucho, tú quieres... Bueno, cuando dicen de la derrota de Porfirio Díaz, como tal Porfirio Díaz no es derrotado. Porfirio Díaz, siendo un patriótico, nacionalista, amante del país, como él se definía, siendo un héroe de guerra de la batalla del 5 de mayo, él dice que para evitar el derramamiento de más sangre de mexicanos, él firma y decide irse. Él no es derrotado estrictamente como conoceríamos una derrota por el movimiento de Madero. Él decide irse a Europa y decide vivir con los honores que en Europa le dieron. En Europa era reconocido como un gran líder en Latinoamérica, principalmente porque había prestado cara y había hecho oposición en su tiempo al Imperio francés y posteriormente al expansionismo norteamericano. Estaba compitiendo con Estados Unidos de una manera en la que México pues competía económicamente. No solo se trataba de plantar un nacionalismo por plantar un nacionalismo, sino por desarrollar el país en sus aspectos tecnológicos e industriales. Eso fue la característica de Porfirio Díaz y fue lo que hizo que fuera tan reconocido en Europa. Lamentablemente ahora la figura de Porfirio Díaz la tenemos como pues el innombrable, ¿no?, en el país y hace que no se pueda reconocer ese tipo de méritos que tuvo cuando fue el líder del país. Actualmente quien se atreva a hablar positivamente de Porfirio Díaz pues está metiendo en un problema de... Es políticamente sí, incorrecto. Es políticamente incorrecto mencionar el nombre de Porfirio Díaz para citarlo como un ejemplo positivo, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa parte de la Revolución Mexicana pues se olvida, ¿no? Y se engrandece a los héroes de la Revolución Mexicana, pero pues no se habla de una tonalidad de grises, sino se habla de blanco y negro, ¿no? Donde el negro obviamente es Porfirio Díaz y el blanco son los revolucionarios, aunque entre ellos mismos se dieron con todo, ¿no? Y bueno, hablando de Diana, me gustaría tu opinión, sobre dos personajes que es inherentemente importante mencionar en este periodo, que son el famoso Pancho Villa y Emiliano Zapata. ¿Tú cuáles consideras o cómo tú dirías que fue la relevancia de estos personajes en este periodo de la historia de México? ¿Y tú cómo los describirías como personas, más allá de la historia de bronce que sabemos que le ponemos a Zapata y a Villa? Híjole, pues yo creo que
es difícil como ponerles una característica única y especial a cada uno, pero por ejemplo en el caso de Francisco Villa, pues él era gobernador de Chihuahua, él, sí, ¿no? Bueno, él fue un personaje importante para la Revolución Mexicana. Se dice que Estados Unidos le proporcionó armas y dinero para poder financiar sus movimientos revolucionarios. Además de que él fue de los que se habla que repartió las tierras a los campesinos y soldados, y pues debido a las grandes diferencias sociales que habían en México, pues creo que fue algo interesante, algo que la gente reclamaba y que ya era insostenible. Entonces creo que le dio al pueblo lo que quería, y pues creo que eso es, o sea, fue algo reaccionario, pero pues, sin olvidar que quien persigue luego a Pancho Villa como si fuera el más buscado de la CIA, pues es precisamente Estados Unidos. Chucho, y mira, antes de dar la pregunta del día, hablando un poco de Pancho Villa y de Emiliano Zapata. Como decíamos, la visión de blanco y negro que nos pintan en la historia de la revolución, pues nos ponen a estos héroes de la revolución como unos libertadores y alguien que luchaba por la tierra, ¿no? Sin embargo, también está aquellos que los ven como unos pillos, ¿no? Porque pueblo al que llegaban era pueblo al que saqueaban, donde existían lugares donde el grito para asustar a la gente era: ahí vienen los revolucionarios, era el grito de sálvese quien pueda, ¿no? Porque vienen robando, vienen violando, vienen apropiándose de todo, quemando. Entonces, pues al menos en el centro del país, Ciudad de México, Puebla capital, por ejemplo, yo soy de Orizaba, fueron lugares que se vieron afectados por la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque estos eran lugares que estaban industrializados y donde aquellos revolucionarios que llegaron prácticamente a deshacer lo que ya estaba hecho. Y bueno, se viene lo que esperaban muchos. Me voy a saltar a la pregunta del día. Nos saltamos unos cuantos años en lo que estábamos platicando de la Revolución Mexicana. Y esta es la pregunta del día. ¿Quién era el embajador de Estados Unidos en México cuando se firma el Pacto de la Ciudadela y en qué consiste este pacto? Ahí lo tienen, esa es la pregunta del día de hoy. Por fin ya la tenemos. No olviden guardar sus respuestas para cuando tengan las 3 respuestas, mandárnoslas, y pues si son los primeros, si se apuran, serán los ganadores. Bueno, vamos a un corte y volvemos aquí a Águila Política. Sigan sintonizados, obviamente, a U-Radio. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Misión. Crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad, en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Valores. Junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión. Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común. Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social, a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país.
involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización. Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. De regreso aquí Águila Política, aquí platicando un poco de las temáticas porque pues somos bastante nuevos en esto, entonces estamos aquí ajustando algunos detalles. Pero continuando con el tema, en lo que seguimos repensando todo esto, tenemos una pregunta de nuestro auditorio, la manda José Luis Cueto. Que también le manda saludos a usted mismo. Muchas gracias, José Luis. Hola. Dice, ¿qué importancia tuvo que Madero ordenara el desarme de las tropas guerrilleras sin haber asegurado el reparto de tierras? Pues es interesantísima la pregunta porque finalmente esto era uno de las demandas más sentidas, es decir, de poner las armas significaría que la lucha se habría alcanzado. Y volvemos un poco a lo que habíamos comentado, que Madero no tenía un plan para llegar a la presidencia en el tema del desmantelamiento del orden porfirista. Uno de los grandes hierros del propio Madero fue aceptar en la fórmula de la vicepresidencia a un porfirista como era Pino Suárez. Uh-huh. ¿Qué quería decir? Que finalmente él tenía que eslabonar su proyecto al status quo, y eso fue tomado por muchos de los revolucionarios como una traición justamente a la lucha que se estaba llevando a cabo. Entonces, ¿cómo encaramarse en el poder? ¿Cómo asumir legitimidad y desconocer finalmente la demanda más sentida de la población, que era el reparto de tierras? Yo creo que este dilema que enfrenta Madero lo llevará finalmente a tener en todos un enemigo embosado, es decir, no dejó contentos ni a tirios ni a troyanos, sí. No fue capaz de eslabonar con una propuesta articulada, incluso podría haber sido hasta diferida, es decir, no necesariamente inmediata, pero que hubiera sentado las bases de cómo iba a proceder el desmantelamiento del latifundio, y eso hubiera podido ser la moneda de cambio para que los grupos en pugna hubieran depuesto las armas con un mayor o menor interés. Y bueno, siguiendo avanzando, o más bien avanzando, en nuestro pequeña línea del tiempo que estamos haciendo hoy. Bueno, me gustaría ver, Chucho, ¿tú qué opinas de un acontecimiento que también marcó mucho la Revolución Mexicana? Que es la decena trágica, la traición de Victoriano Huerta a Francisco y Madero, que pues Francisco Madero tenía a Victoriano Huerta como su mano derecha, y en base a esto Victoriano Huerta pues asciende a la presidencia de la República, desencadenando otra vez, yo considero aquí la nueva la revolución 2.0, en el cual otra vez Carranza, Villa, Zapata dicen, oye, no se vale lo que le hiciste a Madero, pues tampoco te vamos a dejar a ti hacer lo que quieras, pues, ¿no? Entonces, no sé si le vamos a decir 2.0 o 1.2, ¿no? Porque pues son los mismos personajes, pero simplemente alguien les vuelve a dar el empujoncito y vuelven a agarrar vuelo, el vuelo revolucionario, ¿no? Yo creo que tal vez esta era pues su vocación, el de la lucha constante. Tal vez esto explicaría un poco el comportamiento de estos personajes. Es un comportamiento muy volátil y a veces muy poco conciliador. Sin embargo, como lo comentábamos en el corte, pues creo que también es importante la injerencia que tienen los Estados Unidos en el movimiento revolucionario, ¿no? Volví a olvidar el nombre del embajador de Estados Unidos en México. Henry Lane Wilson. Henry Lane Wilson. Cuando él es embajador, llama a Victoriano Huerta y le dice, bueno, vamos a firmar un pacto donde pues tú vas a quedar al frente de todo el movimiento revolucionario y al frente del país. Van a cesar las hostilidades de la escena trágica y obviamente pues
tú vas a darle cierto reconocimiento a Estados Unidos como el que está mediando en este asunto, ¿no? Entonces Estados Unidos, a través de su embajador, mete directamente las manos al fuego. Ya lo había hecho en otras instancias, pero con financiamiento y todo, digamos, un poco por debajo del agua. Esta vez lo hace ya de manera diplomática a través de los canales oficiales, y pues lo que logran es derrocar a Madero e imponer a Victoriano Huerta. Y pues de ahí viene ahora sí, yo creo que el 2.0, ¿no? Exactamente. Y antes de continuar, tenemos una sorpresa, porque acabamos de discutir en el corte una situación, la cual Fátima ahorita les va a explicar, así que muy atentos. Bueno, como les estaba diciendo Chava, nos acaban de avisar que tenemos 2 libros más. Entonces, el día de hoy vamos a donar el libro que tenemos aquí y vamos a cambiar un poco la dinámica del concurso. Como ya algunos comentaron en Facebook la respuesta de la pregunta que habíamos hecho, vamos a cambiar la pregunta. Y el primero que conteste en los comentarios en Facebook la pregunta es el que se gana el libro el día de hoy. Entonces, en cuanto Diana termine la pregunta, por favor comenten y nosotros vamos a ver quién es el ganador. Bueno, la pregunta es, ¿a quién proclamaron presidente los zapatistas y villistas en la Convención de Aguascalientes en el año de 1914? Esperamos su respuesta. Si el primero se lo lleva. Que se va el libro, que se va. Y bueno, esperando sus respuestas, continuamos, Miss, ahora como con el último periodo que nos va a dar tiempo rápido ver, en el que pues es Carranza, ¿no? La victoria del constitucionalismo de Carranza. Obviamente quisiera que usted englobara en poquito tiempo este periodo que fue Carranza, ¿no? Y haciendo un paréntesis importante en la Constitución de 1917, lo cual es un paso, sabemos, muy importante, que incluso gran parte de esa Constitución nos sigue rigiendo hoy en día, obviamente pues un poco manoseada, por así decirlo, pero modificada, pero pues a fin de cuentas es la base, ¿no? De toda del marco legal, del Estado de Derecho que tenemos en México. ¿Usted cómo calificaría el carrancismo, el periodo de Carranza en la presidencia y obviamente haciendo alusión a la Constitución del 17? Bueno, los dos grupos en pugna son los individuos que estaban siguiendo a la convención, que representaba los intereses de los dos grandes caudillos, Zapata y Villa, y del otro lado estaba Venustiano Carranza con Obregón, que formaban el bando constitucionalista. Obregón no las tenía todas consigo, su mano operativa, su brazo operativo, nunca mejor dicho, a pesar de que era manco, era Obregón. Estaba realmente acorralado por el país. Él había ido a fijar la sede del país justamente en Veracruz, luego la traslada a la Ciudad de México y luego la vuelve a llevar a Querétaro. En fin, hace todo un periplo muy interesante que recuerda un poco el tránsito de Juárez en el carruaje con la presidencia itinerante. Bueno, de alguna forma el constitucionalismo hizo algo semejante. La convocatoria para el constituyente del 17 fue realmente, yo diría, en algún sentido excluyente, porque me refiero a que no estuvieron convocadas todas las fuerzas del país para poder repensar a la nación. Fueron nuevamente el liberalismo triunfante el que se sentó a deliberar cuál debía ser la modificación más importante que debía sufrir la Constitución del 57. Hay que recordar simplemente nada más que el paradigma de esta Constitución es el liberal, es decir, la separación Iglesia-Estado, la desamortización de los bienes de la Iglesia, toda una serie de libertades de expresión y todo esto fueron el gran logro de los liberales de la mitad del siglo XIX. Para principios del siglo XX estamos hablando de que la Constitución que se va a emitir es la Constitución social, la que va a llevar los derechos de los mexicanos a la Carta Magna y que le va a dar un giro verdaderamente extraordinario a la praxis de gobierno de este país. Sí, nos quedamos un poco con esta sensación de que México no se sentó a pensar la Constitución, pero aún en todo a mí me parece que la Constitución guarda en su espíritu un humanismo interesante. A mí me parece que cada vez que nos sentamos a reflexionar el 5 de febrero de qué hacer con la Constitución, a mí me parece que a veces somos un poco duros con ella en el tema de su espíritu. A mí me parece que sigue siendo una Constitución humanista, sin embargo a la que se le han hecho una serie de reformas a las que no tocaba haberlas metido a la Constitución necesariamente, y que podríamos habernos quedado con el espíritu
que le dio vida justamente al periodo revolucionario, que era llevar a la mayoría de los mexicanos a poder tener la posibilidad de interlocución con el poder. Y yo creo que esa parte, el reconocimiento de los mexicanos como agentes de transformación, me parece uno de los méritos más importantes de la Constitución, que se le ha adicionado cualquier cantidad de pendientes que en el camino se han ido gestando, que me parece ese sí me parece quizás un desatino, porque muchas veces nosotros podemos compararla con la Constitución norteamericana, que es breve, que es fuerte, que es sólida y que no termina siendo el receptáculo de todas las modificaciones urgentes o eventuales que pueden aquejar a un país. Y de esas va a haber muchas. Y sin embargo, no necesariamente tienen que quedar dentro de la letra de la Constitución. Bueno, a mí me gustaría agregar algo al último comentario que nos da. Antes de que nada, quiero mandar hasta la Ciudad de México un saludo a mi amigo Holkan, que nos está escuchando y pedía saludos. Y ya concluyendo, como usted dice, creo que se desvirtúa mucho la Constitución en la actualidad. El protagonismo que intentan tomar los actores políticos y que quieren pasar a la historia como unos grandes reformistas de la Constitución, pues lo que hace es desvirtuar el espíritu original de las leyes que están plasmadas en la Constitución, cuando bien se podría tomar el ejemplo norteamericano de modificar las leyes secundarias y de ese modo crear el dinamismo que requiere la ley para el mundo actual, ¿no? Sí, me quedo con lo que dice del humanismo que está plasmado en la Constitución. Alguna vez lo había escuchado en una conferencia sobre el papel que juegan los católicos en la creación de la Constitución y del derecho a los trabajadores que se da en la Constitución, y me quedo con esa parte del humanismo. Y pues creo que es mi último comentario porque ya estamos sobre el límite de tiempo. Y nada más informando que ya tenemos un flamante ganador para el día de hoy. La respuesta correcta la tuvo nuestro amigo Cecilio Ariel Vázquez. Es Eulalio Gutiérrez, el presidente que en la Convención de Aguascalientes eligieron los villistas y zapatistas como presidente. Entonces, muchas felicidades, Cecilio. Te vamos a estar ahí contactando porque para que vengas por tu premio. Así que bueno, sigan viendo nuestros programas porque vamos a tener muchas sorpresas como esta. Obviamente seguimos probando, entonces estamos siendo bebés en esto de las rifas. Entonces, pues no olviden que vamos a estar aquí cada jueves, obviamente con un tema muy interesante cada programa. Y bueno, obviamente es todo lo que tenemos el día de hoy. Muchas gracias, Miss, por participar el día de hoy. Gracias a ustedes, muchachos. Saludos a todo el auditorio. Muchas gracias a Chucho, a Diana, a Fátima por estar aquí, acompañarnos el día de hoy. Y bueno, no se olvide que vamos a estar aquí la próxima semana igual de 3 a 4. Y bueno, obviamente con un tema igual de interesante. Así que no se olvide de sintonizarnos el siguiente jueves. No olvide que también las repeticiones del programa están en todas las redes sociales de la estación de U-Radio. Y bueno, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Buen provecho a los que tal vez sigan comiendo. Y nos vemos la siguiente semana. Adiós, muchas gracias.